Huí en silencio de la casa de mi hija tras leer lo que su esposo escondía en su celular. Siempre pensé que vivir un tiempo con una hija adulta era como un regalo de la vida. La oportunidad de ver de cerca la vida que construyó, de ayudar con las pequeñas cosas del día a día y, en el fondo, sentir que aún somos necesarias. Pero aquella tarde en que tomé por error el celular de mi yerno, descubrí que alguien en esa casa quería matarme. Y si crees que esta historia termina con una simple huida silenciosa, estás muy equivocado. Lo que vino después fue aún más peligroso, y nadie jamás imaginaría lo que encontré entre líneas dentro de esa casa. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios. ¿Desde qué ciudad o país nos estás escuchando? Y suscríbete ahora mismo, porque lo que viene, te va a sacudir. Mi nombre es Leonor Ramírez de Toledo, tengo 69 años, y hasta ese día, creía que envejecer era sinónimo de descanso. Pero después de lo que viví en esa casa, entendí que envejecer también puede ser un acto de sobrevivencia. Yo estaba en la cocina preparando la infusión de siempre, esa que me acompaña desde hace años como si fuera una amiga fiel. En la mesa estaban los dos celulares, el mío y el de Gerardo, pero en ese momento no lo noté. Los dos tenían carcasa oscura, los dos vibraban de vez en cuando. Y como siempre, con mis lentes puestos pero medio resbalados por el sudor, agarré el primero que vi. Era para mandar un simple mensaje a mi vecina Irma, para avisarle que no iba a poder ayudarle con el tejido esa tarde. Nada más. Pero cuando lo desbloqueé, me apareció en la pantalla algo que me heló el pecho. Pedido confirmado, veneno, envío urgente. Así, con esas palabras exactas, sin disfraz. Sentí como si el piso se me hubiera ido, como si los azulejos de la cocina se partieran en dos. Lo primero que pensé fue en plagas. Claro, me dije, tal vez hay ratas, o cucarachas, o quién sabe qué bajo la casa y él lo pidió para eso. Pero algo dentro de mí, algo que no sé si era intuición, experiencia o simple miedo de vieja, me gritó que no era para eso. No era un pesticida cualquiera, ni veneno para hormigas. Había algo más en ese mensaje, algo urgente, algo directo. Lo cerré de golpe, como si me hubiera mordido, y volví a colocar el celular donde estaba. Me senté en la silla más cercana, sin poder moverme por unos segundos. El té seguía no servido. El agua hirviendo allá en la olla, y yo con la mirada fija en nada, tratando de convencerme de que estaba haciendo una tormenta donde no había. Gerardo siempre fue amable conmigo. Demasiado amable, diría ahora. De esos que preguntan cómo dormiste, pero no escuchan la respuesta. Que traen flores a su esposa, pero nunca le miran a los ojos. Que te dicen qué gusto tenerla en casa, suegra, pero limpian el control remoto cuando tú lo sueltas. En ese instante, mi cabeza empezó a repasar todo como si fuera una película en reversa. ¿Y si siempre hubo señales? ¿Y si yo no quise verlas? ¿O si simplemente me volví paranoica con los años? Porque uno se acostumbra a dudar de sí misma cuando envejece, como si ser mayor te quitara credibilidad. Volví a la estufa, apagué el fuego. El vapor seguía subiendo como si quisiera borrar lo que había visto. Me incliné contra la pared, y mis manos temblaban. Tomé mi celular, ahora sí el correcto, y le mandé a Irma una excusa cualquiera. Algo de un dolor de cabeza. Mentí, porque no sabía cómo decirle. Hoy no puedo porque creo que mi yerno pidió veneno por internet y no sé si es para mí. Eso no se dice en voz alta. Eso se mastica sola, como esas pastillas sin sabor que uno tiene que tragarse porque ya es tarde para quejarse. La voz de Daniela se escuchaba desde el piso de arriba. Estaba cantando algo mientras arreglaba no sé qué. Su risa bajaba por la escalera como si nada pasara. Me partió el alma. Porque pensé, ¿cómo le digo esto sin que se rompa? ¿Y si me equivoco? ¿Y si esto destruye su vida? Porque es su esposo. Es su casa. Y yo soy solo la madre que se está quedando unos meses, que vino a ayudar, que vino a no estorbar. Pero, ¿y si no soy yo la que estorba? Pasaron horas. El celular de Gerardo seguía ahí, pero yo no lo volví a tocar. Me senté en la sala como si nada, tejí un poco, puse una música instrumental. Por fuera, todo normal. Por dentro, un caos que no sabía dónde iba a parar. Cada vez que lo veía pasar por la casa, me invadía una mezcla de miedo y rabia. Porque si era cierto, si ese veneno no era para ratas, ¿entonces para quién era? ¿Qué clase de ser humano puede mirar a los ojos a una mujer mayor y pensar en quitarle la vida? Esa noche no pude dormir.
Me acosté temprano, pero el cuerpo no me obedecía. Cerraba los ojos y veía la palabra veneno flotando en mi mente, escrita con letras negras. Me levanté 2 veces al baño, caminé en silencio por el pasillo, observé el rostro dormido de mi hija desde la puerta entreabierta. Tan tranquila, tan segura, como si su mundo estuviera bien, como si no tuviera idea de lo que yo había visto. Y tal vez eso era lo que más dolía, sentir que su mundo se podía desmoronar, y que yo tenía que decidir si lo rompía o me callaba. Pensé en irme. Esa misma noche. Agarrar una bolsa con lo necesario y desaparecer. Pero luego me dije que no podía hacer eso sin estar segura. Porque si estaba equivocada, sería la peor traición. Y si no lo estaba, entonces era cuestión de tiempo antes de que algo me pasara. Tenía que buscar respuestas, aunque me dolieran, aunque me hicieran dudar de todo lo que creía. Porque una cosa era sentirse una carga, y otra muy distinta era descubrir que alguien quería sacarte del camino. Me levanté a las 5 de la mañana. Fui al jardín, regué las plantas. El rocío de la madrugada me calmó un poco. Volví a repasar la escena en mi cabeza, el mensaje, el celular, el tono de urgencia. No era una broma. No era un error. Nadie compra veneno con envío urgente por accidente. Y menos lo deja en la mesa sin preocupación. Había algo allí que no encajaba. Y yo, por más que no quería ser la protagonista de este tipo de historia, ya no podía volver atrás. Algo en mí se había roto. Ese día, Gerardo me saludó como siempre. ¿Cómo amaneció, suegrita? Yo asentí con una sonrisa tan falsa que hasta los poros me dolieron. Porque ahora ya no era la suegra cordial. Era una mujer en estado de alerta. Y cada paso que él daba, cada palabra que decía, yo la analizaba como si estuviera descifrando un código. Me sentí ridícula, exagerada, pero también me sentí viva. Y eso fue lo más triste, que sentirme viva, de pronto, tenía que ver con sobrevivir. Me encerré en el cuarto y lloré bajito. No por mí, sino por Daniela. Por su inocencia, por su fe ciega, por no haber visto venir esto. Pensé en todas las mujeres mayores que, como yo, son tratadas como muebles viejos, presentes, pero sin voz. Pensé en las veces que callamos por no incomodar, por no parecer locas, por no hacer olas. Y esa noche me prometí una sola cosa, no iba a callarme más. Aunque me doliera, aunque nadie me creyera. Porque si alguien tenía que cuidarme, ahora, era yo. Y esa fue la primera vez que sentí miedo real dentro de una casa. No miedo a la soledad, o al abandono. Miedo a que alguien me estuviera mirando como un estorbo, como una molestia, como algo que se puede quitar. Y eso, esa idea, fue lo que cambió todo. No recuerdo en qué momento exacto decidí volver a abrir el celular de Gerardo. Solo sé que esa noche no concilié el sueño, y cuando escuché su coche salir de la cochera en la mañana, sentí que tenía una ventana de tiempo. Me acerqué al comedor con el corazón agitado y las manos frías. Ahí estaba el aparato, como si nada, brillando bajo la luz del sol que entraba por la cortina. Lo tomé como quien toma un cuchillo caliente, sabiendo que puede quemar, pero igual lo agarra porque lo necesita. Y esta vez no fue una notificación lo que me golpeó, fue lo que encontré cuando entré a su blog de notas. Había un archivo con fecha reciente. El título era algo tan inocente como rutina de noche. Lo abrí, esperando encontrar alguna lista de compras o de cosas por hacer. Pero lo que encontré fue otra cosa. Era un paso a paso. Una especie de guía meticulosa, escrita en frases breves, frías, impersonales. Agregar 2 gotas antes de servir, decía la primera línea. No más de 5 noches seguidas. Evitar hospital, decir que fue infarto. Leí esas palabras y el estómago se me hizo nudo. Había instrucciones detalladas. Frases que sonaban a asesinato envuelto en protocolo. Como si alguien hubiera ensayado esa escena varias veces en su cabeza. Me llevé la mano a la boca. No sé cuánto tiempo estuve ahí parada, leyendo y releyendo esas líneas. Cada frase era una puñalada al pecho. No era solo el contenido, era la frialdad con la que estaba escrito. Sin emoción, sin culpa, como quien anota una receta. El cuerpo se enfría en 3 horas. No permitir autopsia. Esa frase me partió en 2. No podía dejar de pensar,
¿Quién escribe algo así con tanta naturalidad? ¿Y para quién está escrito? Porque a esas alturas, yo ya sabía que no se refería a nadie más. Yo era la única en esa casa que tomaba infusión cada noche. Me senté en la mesa, con el celular todavía en la mano. Quería llorar, pero no me salía ni una lágrima. Era como si el cuerpo se me hubiera puesto en pausa. Una pausa silenciosa, cruel. Como si mi mente estuviera esperando que alguien dijera era broma. Pero no había nadie ahí. Solo el ruido de la calle lejana, un pájaro que picoteaba la ventana, y ese archivo abierto en la pantalla. Pensé en correr. Pensé en gritar. Pensé en grabar todo y mandárselo a mi hija de inmediato. Pero algo me detuvo. Un miedo más fuerte que el instinto. Una voz que decía, todavía no. Todavía no. Me levanté como en automático, fui a mi habitación y comencé a anotar en una hoja lo que había leído. Palabra por palabra. No me atrevía a sacar foto, ni a enviarlo por WhatsApp. Algo me decía que él tenía control de todo lo digital. Así que escribí a mano, como cuando una se quiere salvar del olvido. Después volví al comedor, borré los rastros de que había tocado el celular, y me quedé sentada fingiendo que tejía, aunque las manos me temblaban tanto que era imposible pasar el hilo por la aguja. Gerardo volvió al mediodía, saludó como siempre. Me preguntó si ya había comido. Le dije que sí, que todo bien. Él se sirvió un vaso de agua, y mientras tomaba, me miró. Fue un segundo apenas, pero juro que en esa mirada había algo distinto. Como si supiera, como si intuyera que yo ya había leído. Sentí un escalofrío que me bajó por la espalda y se alojó en la planta de los pies. Me volví a mi cuarto sin decir nada más. Y ahí, por primera vez en mucho tiempo, me sentí acorralada en una casa que no era mía. Daniela llegó más tarde, cansada, con las bolsas del súper. Me abrazó sin notarlo, como hace siempre, con cariño distraído. Yo fingí una sonrisa, pregunté cómo le fue, escuché su rutina. Por dentro, cada palabra me dolía como si fuera ajena. Porque ya no podía mirarla sin pensar, ¿cuánto tiempo lleva durmiendo con un hombre así? ¿Qué tanto le oculta? ¿Qué otras cosas no sé? Esa noche, mientras ella preparaba la cena y Gerardo le ayudaba con la ensalada, yo me senté a la mesa fingiendo interés. Pero solo podía ver sus manos. Las de él. Pensando si esas eran las manos que iban a ponerme algo en mi taza algún día. Fui a dormir temprano, pero no apagué la luz. Me acosté vestida, con el bolso a un lado, como si en cualquier momento tuviera que salir corriendo. Cerré la puerta con seguro. Y por primera vez en esa casa, me sentí como una intrusa. Como una huésped no deseada. Y al mismo tiempo, como la próxima víctima. Porque así lo decía esa nota, con cada palabra precisa, con cada instrucción práctica. Alguien planeaba mi muerte. Y no era una exageración. No era drama. Era real. Me pasé la noche pensando qué hacer. ¿Le digo a Daniela? ¿La enfrento? ¿Voy a la policía con una hoja escrita a mano? Nada tenía sentido. Sentía que cualquier paso en falso podía costarme la vida o, peor, destruir la de mi hija. Me dolía el pecho de tanto sostener la angustia. Y mientras la casa dormía en silencio, yo vigilaba la oscuridad como si fuera una cárcel. Cada crujido del piso me hacía saltar. Cada sombra me parecía una amenaza. Y en medio de ese terror callado, decidí una cosa: tenía que salir de ahí. Pero no podía hacerlo como una cobarde. No sin llevarme algo más. Pruebas. Señales. Lo que fuera. Porque nadie me iba a creer si solo decía que intuía algo. Nadie escucha a una mujer mayor que dice que alguien la quiere matar. Nadie. Y eso fue lo que más me dolió, saber que tendría que luchar no solo contra el miedo, sino contra la incredulidad de todos. No fue una decisión planeada. No fue que dije me voy y empecé a empacar como quien organiza un viaje. Fue más bien una necesidad física, una urgencia del cuerpo. Como cuando una siente que le falta el aire y sabe que tiene que salir de donde está o se va a morir. Literal. Esa noche, después de fingir que todo estaba bien durante la cena, me encerré en mi cuarto, apagué la luz, y me senté en la orilla de la cama con el corazón golpeando fuerte. Escuchaba a Gerardo reírse con Daniela en la sala, hablaban de una serie nueva. Y yo solo pensaba en mi vida. En la posibilidad de que esa fuera mi última noche.
Porque cuando uno descubre que hay alguien que podría matarte sin ensuciarse las manos, el mundo cambia. Me puse de pie sin saber exactamente qué iba a hacer. Abrí el closet y saqué la mochila de tela donde guardo los documentos importantes. Metí 2 mudas de ropa, mis pastillas, la libreta donde anoté lo que encontré en el celular, un poco de dinero que guardaba desde hacía años en un frasco de galletas. Todo en silencio, como si el ruido fuera a delatarme. Cada zipper, cada cremallera, me parecía un trueno. Me temblaban las manos. Me dolía la espalda de tanto contener el miedo. Pero seguí. No iba a dormir ahí una noche más. No después de lo que había leído. No después de ver cómo él se movía por la casa como si nada. Pensé en dejarle una carta a Daniela. Algo que no sonara a despedida, pero que sí la hiciera pensar. No podía explicarle todo. No todavía. Porque si le decía la verdad, o no me creería, o se rompería por dentro. Así que tomé una hoja de su cuaderno, el que siempre deja en el buró, y escribí con letra firme: cuídate. No confíes en quien duerme a tu lado. No estoy loca. Perdóname, pero no podía quedarme. Doblé la hoja con cuidado y la puse sobre mi almohada. Me detuve unos segundos a mirarla. Sabía que esa imagen se me iba a quedar grabada para siempre. Salí del cuarto descalza. No quería hacer ruido. El pasillo estaba a oscuras, apenas iluminado por la luz tenue del microondas en la cocina. Todo en la casa estaba en silencio, como si el mundo se hubiera congelado. Caminé con pasos cortos, sin mirar hacia atrás. Cada sombra me parecía una amenaza. Cuando llegué a la puerta principal, me detuve un instante. Tenía miedo de que algún sonido lo despertara. Pero no. Nada. Solo el silencio y mi respiración agitada. Giré la perilla y salí. La noche en San Felipe del Lago estaba fría. El aire olía a tierra mojada, a silencio viejo. Caminé con paso rápido hasta la esquina. No sabía a dónde iba. Solo sabía que tenía que alejarme. Seguí recto por calles que conocía, pero que nunca me habían parecido tan largas. Me escondía detrás de árboles cuando escuchaba motores. Como si fuera una fugitiva. Pero no era una delincuente. Era una mujer que escapaba para vivir. Y eso me dolía más que cualquier cosa. Encontré una pensión abierta cerca del Mercado Viejo. Una señora con cara amable me recibió. Me pidió un documento. Le dije que no lo tenía conmigo. Me miró a los ojos, y yo creo que algo vio, porque no me preguntó más. Me dio la llave de un cuarto pequeño, con cama individual y cortinas floreadas. No era bonito, pero tenía seguro en la puerta. Tenía silencio. Tenía lo único que necesitaba esa noche, un lugar donde no me sintiera en peligro. Me senté en la cama y me solté a llorar. No por mí. No solo por mí. Lloré por mi hija, por lo que iba a sentir al leer mi nota. Lloré por lo que significaba tener que irse de una casa que una ama. Porque yo quería estar ahí. Quería acompañarla, verla feliz, cuidarla. Pero no podía hacerlo desde una tumba. Esa era la verdad. No podía quedarme esperando a que alguien cumpliera un plan tan oscuro. Prefería ser la vieja exagerada, la que huyó sin motivo, a convertirme en una estadística. Intenté dormir, pero el cuerpo seguía en estado de guerra. Cada sonido me despertaba. Cada luz que se filtraba me recordaba que ya no tenía hogar. Que, por protegerme, me había convertido en alguien sin dirección. Y sin embargo, por más que dolía, había algo en mí que también respiraba al fin. Porque estar lejos de esa casa, me hacía sentir, por primera vez en días, que tal vez, solo tal vez, iba a sobrevivir. La pensión olía a humedad y jabón barato. Había un ventilador viejo colgado del techo que hacía un ruido como si se quejara de estar vivo, pero al menos movía el aire. El cuarto era estrecho, con una mesita coja y una lámpara sin pantalla. Las cortinas parecían hechas de sábanas recicladas, y el colchón crujía cada vez que me movía. Pero yo no estaba ahí buscando comodidad. Yo estaba buscando refugio. Un pedazo de tierra donde nadie pudiera tocarme. Me senté en la orilla de la cama con la mochila aún a los pies, sin deshacerla, como si todavía no creyera que de verdad me había ido. El primer amanecer en ese lugar fue triste. No por el lugar en sí, sino porque tuve que asumir que mi vida había dado un giro que jamás imaginé. Miré por la ventana y vi la vida ajena, una señora barriendo su vereda,
un niño vendiendo pan, un señor leyendo el periódico en una banca rota. Todos parecían tener un destino. Yo solo tenía miedo. Me pregunté si estaba exagerando. Si todo lo que había visto, leído, intuido, no era más que una mala interpretación. Porque uno empieza a dudar de sí misma cuando nadie más parece ver lo que tú ves. Me hice un café en el pasillo común, usando una vieja cafetera que alguien había dejado. El vapor me trajo recuerdos de mi casa, de mi cocina, de Daniela pidiéndome ayuda para escoger especias. Y entonces vino la punzada. ¿Cómo iba a explicarle todo esto? ¿Cómo se le dice a una hija que crees que su esposo quería matarte? ¿Cómo se enfrenta ese dolor sin romper algo irremediablemente? Pensé en volver. Pensé en enviarle un mensaje. Pero me detuve. Porque el miedo aún me pesaba más que la culpa. Ese día me dediqué a observar. A pensar. A intentar ordenar lo que había pasado. Hice una lista con todo lo que había leído, las frases, las fechas, los detalles. Escribí los momentos en que Gerardo me ofreció té en vez de dejarme prepararlo. Recordé cómo insistía en la infusión para dormir mejor, cómo se ofrecía a calentar el agua, cómo me miraba de reojo cuando yo la tomaba. Y entonces lo vi claro, las señales estaban ahí. Solo que yo no quería verlas porque ¿quién sospecha del yerno que parece perfecto? En la pensión nadie preguntó nada. Había otros rostros invisibles como el mío, una señora que hablaba sola en el pasillo, un muchacho que salía al amanecer y volvía de madrugada, una pareja que discutía en susurros. Todos en su mundo, todos huyendo de algo. Me sentí parte de esa familia de nadie. Y aunque dolía, también aliviaba no tener que fingir. Nadie me pedía sonrisas, nadie me obligaba a callar lo que pensaba. Era la primera vez en mucho tiempo que podía ser solo yo. Con mis dudas, con mis canas, con mi dolor. Esa noche no dormí tampoco. Me recosté con los ojos abiertos, mirando el techo descascarado. Me pregunté cómo llegué a esto. Una mujer de casi 70 años, huyendo como si fuera culpable. Me dolía el cuerpo, pero más me dolía el alma. Porque no se trataba solo del miedo. Se trataba de sentir que mi hija, tal vez no me iba a creer. Y eso era lo que más me rompía por dentro. Que yo podía enfrentar un veneno, una amenaza, una noche sin dormir. Pero no sé si estaba lista para enfrentar su incredulidad. Al día siguiente, fui a un cibercafé del barrio. Pedí ayuda a una muchacha joven para imprimir un correo. No dije qué era. Solo pasé la pantalla y pedí que lo sacara rápido. Era el recibo del pedido. Ahí estaba, veneno envío urgente. Nombre de Gerardo, dirección de la casa. No era una alucinación. No era una exageración de mi cabeza cansada. Era real. Tenía la prueba en la mano. La guardé como quien guarda una bala, sabiendo que podría salvarte o condenarte, dependiendo de quién la vea. Con esa hoja en la mochila, me sentí un poco menos sola. No porque el miedo se hubiera ido, sino porque ahora tenía algo más que palabras temblorosas. Tenía papel. Tenía evidencia. Pensé en volver a casa de Daniela y mostrarle todo. Pero no. Todavía no. Primero tenía que seguir observando. Entender qué tan profundo era esto. Porque algo me decía que Gerardo no estaba solo. Que esa mente no funcionaba sola. Y yo necesitaba tiempo. Fuerza. Aliados. Volví a la pensión y me encontré con la señora del cuarto del fondo, Rosario. Me ofreció sopa, me preguntó si estaba sola. Le dije que sí. Ella asintió, como quien entiende sin pedir detalles. Y en ese momento me di cuenta de algo. Todas las mujeres mayores que terminamos en lugares así, terminamos por lo mismo. Porque alguien nos hizo sentir que ya no servíamos. Que ya no importábamos. Que sobramos. Y eso no se olvida fácil. Me encerré esa noche con doble llave, puse la silla contra la puerta como si eso pudiera protegerme. Me senté en la cama y abracé la libreta donde había anotado todo. Pensé en mí misma, en la mujer que fui, en la madre que soy. Me prometí que no iba a dejar que me callaran. Que no iba a desaparecer como una nota de pie de página. Y mientras el ventilador seguía quejándose allá arriba, yo cerré los ojos y respiré hondo. Porque aún con miedo, yo seguía viva. ¿Y tú? ¿Le creerías a tu madre si te dijera que tu esposo quiere matarla? ¿O pensarías que está exagerando? Marqué el número de Daniela al tercer día.
No podía más. Sentía que la sangre se me espesaba del silencio, que si no hablaba pronto, algo dentro de mí iba a estallar. Lo hice desde una cabina telefónica cerca del mercado, como si fuera una espía de película vieja. Llevaba el papel impreso doblado en 4, guardado entre el sostén, como quien guarda una reliquia o un pecado. Cuando ella respondió, su voz me sonó como siempre, dulce, ocupada, rápida. «Mamá, ¿dónde estás? ¿Por qué te fuiste así?» No supe por dónde empezar. Y como casi siempre me pasa cuando quiero ser suave, terminé siendo brusca. Le dije, «Ten cuidado con Gerardo. Encontré algo. Algo serio. No estoy loca, pero creo que me quería hacer daño». Hubo silencio del otro lado. Largo. Tenso. Y cuando volvió a hablar, su voz ya no era la misma. Sonaba cansada. Molesta. Herida. «Otra vez con tus ideas, mamá. Ya me cansé de que todo el tiempo estés desconfiando. Gerardo no te ha hecho nada. Siempre fue amable contigo. ¿Por qué inventas cosas?» Sentí que el suelo se me iba, que la cabina se hacía más estrecha. Intenté explicarle. Le hablé del mensaje, del pedido, de la nota. Pero mientras más hablaba, más parecía que cavaba un hoyo. «Mamá, tú te estás escuchando», me dijo. «Eso suena a novela de crimen, no a la vida real. Tómate tus pastillas. Descansa. Estás estresada. Eso es todo». No supe si gritar o colgar. Me dolió como no me dolía desde que mi madre me dijo que no podía volver a casa porque las mujeres que se separan traen mala suerte. Esa sensación de estar sola en el mundo. De que ni siquiera tu hija te dé el beneficio de la duda. Intenté calmarme, decirle que no era una ilusión, que tenía pruebas. Pero ella ya no me oía. Me dijo que estaba ocupada, que tenía cosas que hacer, que me amaba, sí, pero que yo no podía seguir así, metiendo miedo por todo. «Y si no te calmas, no vuelvas a llamarme jamás». Así, como un cuchillo. Salí de la cabina tambaleando. Me apoyé en la pared más cercana. Quise vomitar, pero no tenía nada en el estómago. Caminé por las calles sin rumbo, como un fantasma. Pensé en todas las veces que la cuidé de niña. Cuando le bajaba la fiebre con paños de agua fría, cuando me quedaba despierta durante días solo para que no tuviera miedo. Y ahora, ¿ella dudaba de mí? Justo ahora que necesitaba que creyera, aunque fuera un poco. El dolor era tan grande que me costaba respirar. No por lo que me dijo, sino por lo que significaba, que yo estaba sola. Volví a la pensión y no salí del cuarto en todo el día. Me senté en el suelo con la espalda contra la pared y el recibo en la mano. Lo miraba como si fuera una especie de sentencia. No bastaba. No era suficiente. Porque aunque tuviera la prueba, si nadie la aceptaba, entonces era como si no existiera. Y en ese momento entendí algo que me sacudió. No basta con tener la razón. Hay que tener quien la escuche. Quien te valide. Y eso era lo que me faltaba. No tenía a nadie. Esa noche no prendí la luz. Me senté en la oscuridad y dejé que el dolor me atravesara. Pensé en ir a la policía, en ir a un canal de televisión, en gritar en la calle. Pero ¿quién me iba a creer? Una señora mayor, con cara de abuela, diciendo que su yerno quiere envenenarla. Pensarían que estoy senil, que estoy sola, que estoy triste y me le estoy inventando para llamar la atención. Y eso fue lo más cruel. Saber que en esta etapa de la vida, ya no nos toman en serio. Que te encasillan en el papel de pobrecita o loca y se lavan las manos. Rosario me tocó la puerta a medianoche. Me ofreció un poco de caldo. Me dijo, «Se nota que está pasando algo fuerte. Si necesita hablar, yo la escucho». Me quebré en ese instante. No le conté todo, pero le dije que estaba sola. Que mi hija no me creía. Que tenía miedo. Ella no dijo mucho. Me puso la mano en el hombro y se quedó ahí. En silencio. Y fue lo más humano que me pasó en días. Porque no me juzgó. No me pidió pruebas. Solo me acompañó. Y en esa noche oscura, su gesto fue una linterna. Dormí mal, pero dormí. Al día siguiente me levanté con otra idea en la cabeza. No podía quedarme esperando que los demás me creyeran. Yo tenía que demostrarlo. Yo tenía que encontrar la forma de juntar todo lo que había visto, todo lo que sospechaba, y convertirlo en algo sólido.
Porque si Daniela no podía escucharme ahora, entonces tendría que ver con sus propios ojos. No por venganza, sino por amor. Porque una madre no deja que su hija viva dormida al lado de un monstruo. Salí temprano rumbo a un lugar que no pisaba hacía años. El edificio donde vivía una vecina de antes, Lidia, experta en computadoras. Si alguien podía ayudarme a entrar a fondo en ese celular, era ella. Y mientras caminaba por las calles todavía vacías, me dije a mí misma que no iba a rendirme. Porque si algo me había enseñado la vida, es que nadie lucha por nosotras cuando somos viejas. Así que una tiene que aprender a pelear sola, con las uñas si hace falta. Y eso estaba por comenzar. Lidia vivía en el mismo edificio de antes, aunque ahora su pelo estaba más canoso y su manera de caminar más lenta. Cuando abrió la puerta, me abrazó sin decir nada. Sabía que ibas a venir un día de estos. Me soltó, como si hubiera estado esperando. Le conté lo básico. No todo, no aún. Solo que necesitaba ayuda con algo que tenía que ver con mi yerno, con su celular, con unas notas extrañas. Me miró en silencio, me ofreció café y, mientras ponía agua a calentar, me preguntó si estaba segura de lo que decía. No es que no te crea, Leo, es que es grave. Le respondí que lo sabía, que por eso había salido huyendo, que por eso necesitaba pruebas. Pasamos la tarde intentando recuperar información de una copia de seguridad que había hecho en la nube sin saber. Yo tenía la contraseña, una que Gerardo me dictó una vez sin pensar, y Lidia, con esa paciencia que siempre tuvo, empezó a rastrear los datos. Cada clic me sacudía por dentro. Era como abrir cajas llenas de serpientes. Una parte de mí quería encontrarlo todo. La otra deseaba estar equivocada. Pero cuando Lidia abrió una carpeta de fotos eliminadas y apareció una captura de pantalla con la frase recibo confirmado, sustancia lista para uso, supe que no había vuelta atrás. Conseguimos los datos del pedido, el número de rastreo, la empresa de mensajería. Lidia me miró y dijo, esto ya es prueba, Leonor. Y no cualquier prueba. Esto te puede salvar la vida. Yo solo asentí. El estómago se me hizo nudo. Ver esas cosas impresas, nítidas, sin espacio para la duda, me golpeó con más fuerza que cualquier sospecha. Ya no era solo intuición. Ya no era una corazonada de madre. Era real. Estaba ahí. Y esa certeza fue más dolorosa de lo que imaginé. Porque confirmarlo también significaba que mi hija había estado durmiendo con un verdugo. Volví a la pensión con una carpeta bajo el brazo, como quien carga una bomba. Cada paso me pesaba. Cada esquina me parecía un lugar de vigilancia. Esa noche, me senté en la cama y volví a repasar todo. Saqué los papeles, los ordené. Había capturas, anotaciones, recibos. Todo apuntaba a Gerardo. Y aún así, algo en mí necesitaba más. Porque lo conocía. Era meticuloso. Si había dejado esas huellas, era porque confiaba en que nadie iba a buscarlas. Pero yo sí iba. Porque cuando una mujer como yo decide que no quiere morirse en silencio, no hay quien la detenga. A la mañana siguiente, me acerqué al edificio donde vivía mi hija. No entré. Solo observé desde lejos. El portero, un muchacho nuevo, me reconoció. Le pregunté, con voz temblorosa, si había recibido algún paquete a nombre de Gerardo en los últimos días. Me miró, pensó un poco, y dijo que sí, que había uno con nombre raro, como químico, que no pidió firma. Lo anotó en el libro. Le pedí que me dejara verlo. Dijo que no podía, pero que me podía enseñar la cámara de seguridad. Subimos. En la pantalla, se veía a un repartidor entregando el paquete a Gerardo directamente en mano. El video tenía fecha. Tenía hora. Tenía rostro. Lloré ahí mismo. Le pedí una copia. Me dijo que no podía darme una oficial, pero que me podía dejar grabarla con mi celular. Lo hice. Volví a la pensión con ese video como si fuera oro. Rosario me encontró en el pasillo. Me dijo que tenía cara de haber peleado con el mundo. Le respondí que sí, pero que esta vez, yo había ganado un round. Ella sonrió. Entonces va a ganar la guerra, señora. Porque usted no parece de las que se rinden. Esa noche me senté con Lidia en su cocina. Le mostré el video. Ella lo vio sin decir nada. Después me miró a los ojos y dijo, ¿qué vas a hacer con todo esto?
No supe responder. Parte de mí quería correr a mostrárselo a Daniela. Parte de mí quería esperar el momento justo. Porque si iba muy rápido, ella iba a cerrarse. Si iba muy lento, podría ser tarde. Voy a hacer lo que sea necesario para que mi hija abra los ojos, le dije. Aunque tenga que romperle el corazón. Y ahí entendí algo más. Que a veces, proteger a los que amamos no se trata de quedarnos calladas. Se trata de decir la verdad, incluso si duele. Porque callar por miedo no es amor. Y yo ya había callado suficiente. Lidia me ofreció su sala como base de operaciones. Así le llamó, medio en broma, medio en serio. Me trajo una libreta nueva, bolígrafos de colores y una caja con todos los papeles que habíamos reunido hasta ese momento. Aquí vas a anotar todo, cronológico, como si fuera una bitácora, me dijo. Me hizo bien tener una estructura. Algo que me diera la sensación de que no estaba completamente a la deriva. Esa noche, nos sentamos frente a su computadora, con té de manzanilla entre las manos, y empezamos a revisar los respaldos del celular de Gerardo con más cuidado. Lo que descubrimos fue peor de lo que imaginé. Lidia encontró una carpeta oculta con el nombre ET Correspondencia. Al principio pensamos que era spam, alguna cosa de ciencia ficción, pero no. Eran mensajes de WhatsApp, archivados y luego eliminados, con alguien registrado como Elías T. Las conversaciones eran breves, pero directas. Había fechas, montos, frases en clave, y entre ellas, una que me dejó helada. Después de esto, no más estorbos. No hacía falta tener experiencia en nada para entender lo que significaba. Yo era el estorbo. Yo era el obstáculo que se tenía que quitar. Me llevé las manos a la boca. Lidia puso pausa y me miró sin decir nada. Yo cerré los ojos, pero las palabras seguían ahí, quemándome por dentro. Tendrás todo, decía otro mensaje. Confirma cuando esté hecho. Recuerda que no puede haber errores. Eran frases que no daban lugar a la duda. Eran planeaciones de alguien que quería asegurarse de que no quedara rastro. Elías T. parecía ser más que un contacto. Era una especie de cómplice. Un cerebro detrás del crimen. Y yo, una vieja que había tenido la mala suerte de descubrirlo a tiempo. Sentí náuseas. Me levanté al baño, lavé la cara con agua helada. Me miré en el espejo y por un segundo no me reconocí. Tenía el rostro cansado, las ojeras hundidas, el alma en los ojos. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Por qué una madre tiene que llegar a esconderse en una pensión, a buscar pruebas contra el esposo de su hija? ¿Qué hicimos mal para que el mundo nos pusiera en este lugar? Lloré en silencio, solo un poco, como para aflojar el nudo. Después volví con Lidia. Me senté a su lado. Y seguimos. Ella empezó a investigar quién era ese Elías T. Usó bases de datos, buscó registros públicos. Pasaron horas. Y de pronto, lo encontró. Un abogado de bienes raíces. Especialista en testamentos. Había sido denunciado en el pasado por manipulación de documentos, pero nunca lo habían condenado. Siempre salía limpio. Lidia me miró como si quisiera confirmar algo que ya sospechaba. No solo querían matarte, Leo. Querían que pareciera natural. Sin sospechas. Para quedarse con algo. Me dolió más que cualquier golpe. Porque eso significaba que había dinero de por medio. Y si hay dinero, hay más razones para que todo parezca mentira. Lo más duro fue imaginar a Gerardo hablando con ese hombre. Organizando todo. Decidiendo cuándo, cómo, cuánto. Me pregunté si alguna vez dudó. Si alguna vez sintió culpa. Y lo que más me dolió fue saber que, probablemente, no. Porque alguien que planea una muerte con tanto detalle, no tiene espacio para la culpa. Me levanté, caminé por la sala como una leona enjaulada. Sentía que la piel me picaba, que necesitaba salir, correr, desaparecer. Pero no podía. No ahora. No cuando por fin sabía con quién me enfrentaba. Esa noche dormí en la casa de Lidia. Ella insistió. Me preparó una cama en el sofá y me dejó una cobija gruesa. Apagó la luz, pero me dejó una lámpara de noche por si quería leer. No le dije gracias. No hacía falta. Entre nosotras había algo más fuerte que la gratitud. Había lealtad. Había memoria.
Porque Lidia había estado conmigo en los días buenos, y ahora, en los peores. Y en medio de esa oscuridad, mientras escuchaba su respiración en la otra habitación, supe que no estaba sola. Por primera vez en semanas, no me sentí sola. Desperté con una claridad que no sentía desde antes del horror. Tenía que enfrentar esto hasta el final. Mostrarle a Daniela lo que habíamos encontrado. Pero no de golpe. Tenía que ser en el momento justo. Tenía que abrirle los ojos sin que ella sintiera que le estaba arrancando el corazón. Porque eso hace el amor. No destruye. Acompaña. Sostiene. Y aunque me doliera, aunque temblara de miedo, yo iba a hacerlo. Por ella. Por mí. Por todas. El nombre Elías T. empezó a dar vueltas en mi cabeza como una campana sin descanso. Me despertaba en la madrugada pensando en él, en su rostro, en cómo debía sonar su voz. Lidia imprimió los datos básicos que había encontrado. Abogado, 50 y tantos años, con oficinas en la zona de Polanco, sonrisa impecable y cero escrúpulos. Las denuncias que tuvo habían sido archivadas. Todos los casos estaban cerrados por falta de pruebas. En uno de ellos, la demandante era una señora viuda que alegaba que le falsificaron la firma para quedarse con su terreno. Leí el expediente con los ojos abiertos como platos. La historia me sonaba conocida. Y de pronto, entendí, yo era la siguiente. Con Lidia decidimos ir a ver la oficina de este hombre. No entrar, solo mirar. Llegamos en la mañana, con gorra y lentes, como si eso de verdad nos escondiera. Era un edificio elegante, con vidrios ahumados y recepcionista con sonrisa plastificada. En la puerta decía, Consultoría y Patrimonio Elías T. Lo observamos desde una banca frente a la plaza. Vi salir a un hombre de traje oscuro, delgado, con maletín en mano. Lidia me susurró, «Ese es». Yo lo miré con rabia. Me ardían las manos de tanto apretarlas. Él no me conocía. Pero yo, ya no lo iba a olvidar nunca. No nos quedamos mucho. Tomamos un par de fotos desde el celular, por si servían de algo después. Caminamos de regreso en silencio. Yo pensaba en cómo se conecta la maldad. Cómo alguien como Gerardo puede contactar a un tipo así, pagarle, confiarle un plan tan macabro. ¿Cuándo empezó todo? ¿Desde cuándo yo era un estorbo? Porque uno no pasa de ser suegra querida a víctima marcada de un día para otro. Esto llevaba tiempo. Tal vez desde que me mudé con ellos. O antes. Tal vez desde que me vieron frágil. Y eso me revolvía el alma. Porque yo me ofrecía a ayudar, no a incomodar. Esa noche, Daniela me mandó un audio por WhatsApp. Su voz sonaba seca. Me decía que no entendía por qué yo había armado todo ese drama, que Gerardo estaba triste, que nadie entendía mi reacción. Lloré escuchándola. No porque dudara de mí, sino porque sentía que la estaba perdiendo. Que mientras yo luchaba por salvarnos a las dos, ella me veía como una amenaza. Como si fuera yo la destructora de su hogar. Y eso me rompía. Porque no hay dolor más grande que querer salvar a alguien que no quiere ser salvado. Lidia me ayudó a preparar una carpeta. Una cronología clara. Mensajes, recibos, capturas, el video de la portería, las frases del chat con Elías T. Todo estaba ahí. Sin adornos. Sin exageraciones. Porque yo sabía que, llegado el momento, tendría que mostrarle a Daniela todo. No con gritos. No con lágrimas. Con hechos. Porque el amor no se impone. Se prueba. Y yo, a pesar de todo, seguía siendo su madre. Y la iba a proteger aunque ella me negara. Pensé en grabarle un video. Una especie de testamento. Por si algo me pasaba. Pero Lidia me detuvo. No vamos a saltarnos al final. Vas a contarle todo tú. Cuando estés lista. Con fuerza. Con verdad. Le creí. Porque ya había visto de lo que era capaz una madre cuando ama de verdad. Y yo, estaba en guerra, pero con el corazón limpio. En una noche especialmente larga, recordé una vez que Daniela era pequeña y me preguntó si era posible que alguien malo tuviera cara de bueno. Le respondí que sí, que a veces la gente que más daño hace, es la que más sabe sonreír. Ahora me parecía casi profético, porque Gerardo siempre fue encantador. Siempre supo cómo ganarse a todos. Y sin embargo,
Ahí estaba yo, exiliada, temblando, huyendo de alguien que decía te quiero con la misma boca que planeaba mi muerte. Volví a revisar los mensajes entre él y Elías. Había uno reciente, listo para la fase 2. Me ericé de pies a cabeza. ¿Qué significaba eso? ¿Había algo más? ¿Daniela corría peligro también? ¿O era una amenaza hacia mí si hablaba? Empecé a pensar que no se trataba solo de eliminarme. Tal vez había más cosas, más secretos, más planes en marcha. Y eso me dio un nuevo impulso. Tenía que moverme. Tenía que actuar antes de que fuera tarde. Porque esto ya no era solo mío. Esa madrugada, salí al patio de la pensión. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas. Respiré hondo, como si quisiera guardar aire para lo que vendría. Porque sentía que algo se acercaba. Algo grande. Algo inevitable. Pero no me temblaban las piernas. No esa vez. Porque ahora sabía con quién me enfrentaba. Y eso me daba poder. ¿Y tú? ¿Hasta qué punto una madre debe callar para no destruir la vida de una hija? ¿Hay límites para proteger la verdad? No supe exactamente qué fue lo que hizo clic en Daniela. Tal vez fue mi silencio. Tal vez la forma en que dejé de insistir. O quizá fue algo en la mirada de Gerardo. Pero días después de aquel mensaje frío y tajante, ella me escribió uno nuevo. Solo decía, ¿dónde estás? Lo leí 10 veces antes de contestar. Le mandé una dirección cercana, no la exacta. Quería verla. Quería escucharla. Pero también quería protegerme. Y no sabía aún de qué versión de mi hija iba a recibir. La que niega, la que ama ciegamente, o la que empieza a despertar. Se presentó 1 hora después. Tenía el rostro pálido, sin maquillaje, con el cabello amarrado de cualquier forma. No entró a la pensión. Me pidió que camináramos. Fuimos hasta un parque cercano, uno de esos que solo sirven para pasear perros y dar vueltas sin rumbo. Me miró de frente. No sé qué pensar, mamá. No sé si estás viendo cosas. Pero hay algo en él que ya no me cuadra. Me quedé callada. Porque a veces el silencio valida más que cualquier palabra. Saqué la carpeta. Se la extendí sin dramatismo. Solo míralo. Después haz lo que quieras. Se sentó en una banca. Empezó a leer. Una hoja, luego otra. Su cara iba cambiando. El entrecejo se fruncía, los labios se le apretaban. Pasó a las capturas. Leyó los mensajes. Vio la foto del paquete. El video del repartidor. Cerró los ojos largo rato. Cuando los abrió, ya no era la misma. ¿Y si es verdad?, susurró. ¿Y si de verdad? No terminó la frase. La abracé. No como madre. Como alguien que sostiene a otra cuando se le cae el mundo. Porque eso le estaba pasando a ella. Todo su mundo se venía abajo y no había forma de frenarlo. Me dijo que necesitaba comprobarlo por sí misma. Que no bastaba con lo que yo tenía. Que tenía que ver algo directo. Algo que nadie más hubiera tocado. Me pidió ayuda. Le dije que no podía volver a esa casa. Que no estaba lista. Pero que podía decirle cómo y dónde buscar. Le hablé de las notas en el celular de Gerardo, de las carpetas escondidas, del horario en que él solía quedarse dormido profundamente. Busca bajo la almohada, le dije. Él siempre guarda el celular ahí cuando duerme. Esa noche no dormí. Me quedé en la cama de Lidia, con el celular en la mano, esperando cualquier señal. A las 2:37 de la madrugada, llegó un mensaje. Lo encontré. Solo eso. Pero era suficiente. Me quedé sentada, inmóvil, mirando la pantalla como si fuera una estrella fugaz. Daniela estaba adentro. Daniela estaba buscando. Y si había encontrado, entonces ya no estaba sola. Ya no dudaba. Ya no pensaba que todo era producto de mi cabeza. Horas más tarde me escribió otro. Hay más. Mucho más. Después te llamo. Y no supe si llorar de alivio o de terror. Porque mucho más podía significar tantas cosas. Pero lo cierto es que ya no había marcha atrás. Había visto lo que necesitaba ver. Y eso, aunque doloroso, era también el inicio de algo nuevo. Antes de seguir,
Si esta historia te está tocando el corazón y quieres seguir descubriendo relatos llenos de emoción, aprendizaje y transformación, suscríbete al canal. Cada historia que compartimos tiene alma, y quizás alguna de ellas te ayude a sanar algo que ni sabías que necesitabas sanar. Haz clic en suscribirse y continúa este camino junto a nosotras. De otra etapa. Una donde ya no luchaba yo sola. Una donde madre e hija empezaban a caminar, aunque fuera entre ruinas. Me vestí y salí a la calle. Caminé sin rumbo, solo para mover el cuerpo. El sol estaba fuerte, pero no lo sentía. Estaba en otra dimensión, pensando en lo que vendría, en la conversación que nos esperaba, en el miedo que aún habitaba mi pecho. Porque saber la verdad no te protege de lo que duele, solo te obliga a actuar. Y eso era lo que venía ahora. Acción, verdad, y una herida que tendríamos que enfrentar juntas. Daniela llegó a la pensión esa misma mañana. No tocó, no anunció su llegada. Solo se paró en la puerta de mi cuarto, con la mochila colgada en un hombro y los ojos rojos como si no hubiera dormido nada. Cuando la vi, no dije una sola palabra. Me levanté despacio y la abracé. Ella no me devolvió el gesto al principio. Estaba rígida, tensa, como una rama a punto de quebrarse. Y luego, de pronto, se soltó. Se deshizo en llanto. Me apretó con fuerza, como cuando tenía 8 años y se caía de la bicicleta y venía corriendo a mis brazos. «Mamá, me salvaste», susurró entre sollozos. «Y yo te traté como si estuvieras loca». Nos sentamos en la cama. Ella sacó el celular de su mochila, me mostró la pantalla. Había grabado un video. Gerardo dormido, con el celular bajo la almohada. Ella lo sacaba despacio, lo desbloqueaba. Entraba a las notas. El archivo seguía ahí, más detallado de lo que habíamos visto antes. Ya no solo hablaba de veneno. Hablaba de dosis, de tiempos de acción, de cómo falsificar documentos médicos si hacía falta. Todo escrito como si fuera un manual. Y al final, un mensaje que no había leído antes. Una vez hecho, todo es tuyo. Confío en ti, Daniela no dijo nada. Me miró con una mezcla de rabia, tristeza y miedo. Yo solo le acaricié la mano. Estábamos juntas ahora. Eso era lo único que importaba. Me contó cómo lo grabó, cómo lo confrontó en silencio mientras él dormía. Dijo que le temblaban las piernas, que cada segundo pensaba en despertarlo y gritarle. Pero algo dentro de ella la mantuvo firme. Le dije que eso que sintió, esa fuerza, era su instinto protegiéndola, el mismo que yo había sentido días antes, y que nadie nos enseñó a escuchar. Porque las mujeres aprendemos a dudar de nosotras mismas, a creer que estamos exagerando, a pedir permiso para sentir miedo. Y lo cierto es que ese miedo nos ha salvado la vida muchas veces. Daniela se quedó conmigo esa noche. Dormimos en la misma cama, como hacía años no pasaba. Hablamos hasta el amanecer. De su relación con Gerardo. De cómo todo empezó bien, pero fue cambiando de forma sutil. Cómo él la hacía sentir culpable por cualquier desacuerdo. Cómo se burlaba de sus ideas, de su forma de vestir, de sus planes de vida. Yo pensaba que eso era normal, me dijo. Que así eran los matrimonios. Que el amor era así, medio cruel, medio paciente. Me dolió oírla, porque eso significaba que yo también había fallado. Que no le enseñé a esperar un amor bueno. Uno que no lastima. Al día siguiente fuimos juntas a casa de Lidia. Ella nos recibió con desayuno caliente y sin preguntas. Le mostré todo lo nuevo que Daniela había encontrado. Las tres nos sentamos como si fuéramos detectives, organizando, armando un mapa mental, porque ahora ya no era solo la prueba de que Gerardo tenía un plan. Era el inicio de un nuevo movimiento, cómo íbamos a exponerlo, cómo íbamos a hacerlo caer. Porque un hombre así no se va tranquilo, no se rinde sin pelear. Y nosotras teníamos que estar listas para todo. Daniela tenía miedo. Se le notaba en los ojos. Pero también tenía una rabia nueva. Una llama que antes no estaba ahí. Yo la miraba y la reconocía. Esa fuerza venía de dentro. De su sangre. De su historia.
Y aunque el miedo seguía ahí, ya no era el protagonista. Era solo el eco. El telón de fondo de una decisión que ya estaba tomada. Mamá, quiero denunciarlo, me dijo. Quiero que pague por lo que planeó. Le apreté la mano. No dije que sí ni que no. Solo le devolví la mirada con firmeza. Y juntas, en ese instante, sellamos algo más fuerte que un pacto. Sellamos una verdad compartida. Esa noche nos quedamos calladas largo rato. No hacía falta hablar. Yo preparé la infusión. Pero esta vez, la tomamos sin miedo. Porque cuando una verdad se instala, no hay veneno que pueda contra eso. Y aunque sabíamos que lo más duro estaba por venir, también sabíamos que íbamos a enfrentarlo juntas. No es fácil entrar a una comisaría con pruebas de que alguien quiso matarte. No por el miedo al lugar, sino por el miedo a que no te crean. A que te miren con esa cara condescendiente que tantas veces vi cuando intenté explicar algo que no encajaba en su lógica. Pero esta vez no iba sola. Daniela iba conmigo. Con el rostro pálido, los labios apretados, pero firme. Llevábamos la carpeta con todo, mensajes, capturas, el video del paquete, el historial del celular. Lidia nos acompañó hasta la puerta. Nos abrazó a las dos. Ahora sí, que tiemblen ellos, dijo. Y yo, quería creer que sí, que esta vez nos iban a escuchar. La recepcionista nos miró como si fuéramos dos más entre tantas. Nos hizo esperar casi una hora. Daniela empezó a desesperarse. Yo le tomé la mano. Le dije, esto es parte del proceso. Nos quieren desgastar antes de que hablemos. Pero no nos vamos a ir. Finalmente, nos hicieron pasar con un oficial de turno. Le expliqué todo. Con voz firme, sin temblores. Empecé desde el día del mensaje, el celular, las notas, la fuga, la pensión, los mensajes con Elías T., la confirmación de pedido. Le mostré el material. El hombre se quedó callado al principio. Y luego preguntó, ¿tiene cómo probar que todo esto es reciente y no manipulado? Me hervía la sangre. Pero conté hasta 10. Daniela fue quien respondió. Con una claridad que me sorprendió. Le explicó las fechas de respaldo, los registros de red, los videos sin cortes. El policía empezó a cambiar de cara. Ya no nos miraba como locas. Ahora nos miraba como testigos. Tomó nota. Llamó a otro agente. Nos pidieron sentarnos otra vez. Fotocopiaron los documentos. Guardaron una copia del video. Y nos dijeron que iban a abrir una investigación preliminar. Que debíamos estar disponibles para declarar oficialmente en las próximas horas. Salimos de ahí con el corazón en la garganta. No era una victoria, pero sí un paso. Daniela me abrazó fuerte al cruzar la puerta. Ahora ya no hay vuelta atrás, mamá. Yo asentí, porque era cierto. Habíamos roto el silencio. Habíamos dicho los nombres. Habíamos expuesto la intención. Y aunque sabía que él podía negar todo, que podía armar una defensa, que podía volverse aún más peligroso, ya no éramos invisibles. Eso, por sí solo, era una forma de sobrevivir. Lidia nos esperó con sopa caliente. Nos sentamos las tres en su cocina, exhaustas. Nadie dijo mucho. Había cansancio en el aire, pero también alivio. Yo sentía el cuerpo como si hubiera corrido un maratón. Pero también una parte de mí se había enderezado. Como si la columna emocional, esa que se dobla con los años, se hubiera vuelto a alzar. Te vi valiente, me dijo Lidia más tarde, cuando nos quedamos solas. Hoy no eras una madre que llora, hoy fuiste una mujer que enfrenta. Me sonreí, pero por dentro lloré un poco, porque no sabía que todavía quedaba algo de esa mujer en mí. Esa noche Daniela no durmió. La escuché moverse, caminar de un lado al otro. Fui hasta la sala, la vi sentada con el celular en la mano. ¿Crees que él ya se enteró?, me preguntó. ¿Crees que ya sabe que lo denunciamos? No supe qué responder. Lo más probable era que sí. Ese tipo de hombres huelen el peligro. Saben cuando las cosas cambian. Le dije que, pasara lo que pasara, íbamos a seguir. Que ahora no se trataba solo de nosotras. Se trataba de todas las mujeres que alguna vez fueron calladas, ridiculizadas, ignoradas. Porque si nos callábamos otra vez,
Ellos ganaban. Al día siguiente, el oficial nos llamó. Nos pidió ir temprano. Esta vez no hubo espera. Nos recibieron directo. Y lo que nos dijo me dejó sin aire. No es el primer caso donde aparece este nombre. Elías T. ya está bajo observación desde hace meses. Pero esto que trajeron, esto cambia todo. Esto nos da por fin algo concreto. Me quedé muda. Daniela me apretó la mano. Salimos sin palabras. Pero yo sentía por dentro que algo se había activado. Como si hubiéramos prendido una mecha. Y esa mecha iba a arder. Volvimos a casa de Lidia. Nos sentamos a escribir todo, en detalle, como si fuera un diario. Porque sabíamos que este era solo el principio. Lo que venía, podía ser aún más difícil. Pero ya no teníamos miedo. No el mismo de antes. Ahora era otro tipo de miedo, el que se transforma en coraje. El que no paraliza, el que impulsa. Fue más rápido de lo que imaginamos. 2 días después de presentar la denuncia formal, recibimos una llamada del oficial que nos atendió. Tenemos orden de arresto. No salgan de casa. No se acerquen a él. En cuanto esté detenido, las llamamos. Daniela se quedó helada. Yo cerré los ojos y recé bajito, no para que lo atraparan, sabía que lo harían, sino para que ella no se quebrara por dentro. Porque ver caer a alguien que amaste, que creíste conocer, no es una victoria. Es un duelo. Un tipo muy particular de luto donde el muerto sigue vivo, pero el amor ya no. A las pocas horas, el teléfono sonó otra vez. Gerardo había sido detenido en su lugar de trabajo. No opuso resistencia. El oficial dijo que su rostro no mostraba sorpresa, ni rabia. Solo un gesto plano. Como si ya supiera que esto iba a pasar. No dijo nada. Solo pidió su celular. Nos contó el agente. Daniela rompió en llanto. Se tapó la cara con las manos. Yo me acerqué, la abracé por detrás. No dije nada. No hacía falta. En esos momentos, lo único que importa es sostener. Estar. Respirar juntas. La noticia se esparció rápido. San Felipe del Lago no es tan grande como parece. En el mercado, en la cafetería, en la parada del autobús, todos empezaron a murmurar. Que el yerno de Daniela fue arrestado. Que hubo envenenamiento. Que la suegra escapó. Que hubo mensajes secretos. Cada versión más exagerada que la anterior. Yo no salí en todo el día. No porque tuviera miedo, sino porque no quería ver esas miradas. Esa mezcla de morbo y lástima que tanto conozco. Esa mirada que te desnuda sin preguntarte si tienes frío. Daniela tampoco salió. Se encerró en el cuarto de Lidia y pasó horas en silencio. Al caer la noche, me pidió que la dejara sola. Asentí, pero dejé una taza de té en la mesita. No le puse miel. Me pareció simbólico, como si fuera un gesto de respeto hacia su dolor. Porque a veces hasta el azúcar puede doler. Me senté en la sala, tejí un poco, escuché la radio bajito. Y me di cuenta de que no me temblaban las manos. Que por primera vez en semanas, el miedo había dado paso a otra cosa. A una paz rara. Frágil. Pero mía. Esa misma noche, mientras Daniela dormía, entré al cuarto donde ella había dejado sus cosas. Había una bolsa abierta. Me incliné para recoger una blusa caída y vi un sobre blanco. No tenía nombre, solo estaba doblado por la mitad. Lo abrí. Era una carta. No de ella. De él. Una que él había escondido en su cajón personal. La letra era suya, eso lo reconocí de inmediato. Empecé a leer con las manos heladas. Y ahí estaba, una confesión velada. Un pacto firmado con alguien más. Y al final, una firma. Elías T. Me temblaban las piernas. La carta hablaba de liberarse de obligaciones, de acelerar lo inevitable, de evitar el escándalo si se hacía bien. Era fría, casi corporativa, como si mi vida fuera una molestia administrativa. Pero también era prueba. Otra más. Fui a buscar a Lidia. Le mostré la carta. Ella la leyó en silencio. Me dijo, esto es la pieza que faltaba. Y yo supe que era verdad. Porque las historias necesitan su punto final. Y ese sobre, esa carta,
Era la línea final de una mentira larga. Daniela despertó al día siguiente con los ojos hinchados. Le di la carta. La leyó entera. No lloró. Solo dijo, él ya no existe para mí. Y fue la primera vez que la vi tan clara. Tan ella. Tan libre. Como si por fin se hubiera sacado un peso de encima. Como si al soltarlo, se recuperara. Se volvió hacia mí, me tomó la mano y dijo, gracias por no rendirte. Y yo, sentí que todo, absolutamente todo, había valido la pena. ¿Y tú? ¿Tú podrías seguir viviendo en la misma casa donde alguien planeó tu muerte? ¿O lo dejarías todo atrás? No sé si hay una traición más grande que la que viene disfrazada de cariño. La que se mete a tu casa, se sienta en tu mesa, te sirve el té, y mientras tanto planea cómo deshacerse de ti sin que nadie lo note. Después de todo lo que habíamos descubierto, después de ver a Gerardo esposado, después de entregarlo, pensé que ya no quedaban más golpes. Pero no. Esa carta que encontré en su cajón escondía algo más profundo. Algo que no solo me dolía a mí, que dolía también en la historia de mi hija. Porque ahí se revelaba otra capa. Un plan más cruel. Más frío. Uno que no se trataba solo de hacerme desaparecer, sino de ganar algo con mi muerte. La carta no era un simple acuerdo. Era un documento redactado por Elías T., como si fuera un memorando legal. En él, Gerardo autorizaba ciertos trámites para acelerar la transferencia de bienes a nombre de Daniela, en caso de mi fallecimiento. Eso incluía una cuenta conjunta que abrimos años atrás, cuando mi esposo falleció, y que yo le había dejado para cuando yo ya no estuviera. Todo estaba ahí. Datos, nombres, números de cuenta, firmas digitalizadas. Me sentí como si me hubieran desnudado en público. Como si me hubieran robado no solo la vida, sino la confianza. Daniela se quedó en silencio mucho rato. Sentada, con la carta en las manos. Leía y releía cada línea. Yo la observaba, con el corazón en la garganta. Porque en esa hoja estaba la prueba de que Gerardo no solo quería matarme. Quería hacerlo parecer un accidente, heredar a Daniela, y encima usar un abogado corrupto para borrar cualquier sospecha. Y todo eso, con una frialdad que dolía más que el veneno. Porque uno puede entender el odio. Pero la ambición así, esa no tiene forma de explicarse. La vi quebrarse. No lloró fuerte. Solo dejó que las lágrimas cayeran, sin hacer ruido. Como si no mereciera hacer ruido. Se cubrió el rostro con las manos. ¿Cómo no lo vi, mamá?, me preguntó. ¿Cómo permití que alguien así me tocara, me besara, me dijera, te amo, todas las noches? No supe qué responderle. Porque esas preguntas no tienen respuestas. Solo tienen eco. Y ese eco dura años. A veces, toda la vida. Me senté a su lado. Le tomé la mano. Le dije, porque no lo merecías, hija. Porque nunca nadie merece ser usado así. Esa noche fuimos a dejar la carta a la fiscalía. El oficial que nos atendió la leyó 2 veces. Nos miró con los ojos abiertos. Dijo, esto cambia el tipo de delito. Aquí hay premeditación. Hay fraude. Y hay tentativa de homicidio. Sentí un escalofrío. Porque escuchar esa palabra, dicha así, tan legal, tan impersonal, me hizo ver lo frágil que había sido todo. Lo cerca que estuve de no estar aquí. Y lo fuerte que fui al irme a tiempo. A veces, las decisiones más solitarias son las que te salvan. Después de entregar la carta, fuimos a caminar. Necesitábamos aire. Daniela me dijo que no podía volver a esa casa. Que le daba asco. Que cada rincón le recordaba algo que ya no podía mirar igual. Todo ahí está contaminado, mamá. Hasta las almohadas. Le ofrecí quedarnos un tiempo más con Lidia. Pero ella negó. Quiero un lugar nuevo. Desde cero. Aunque sea con paredes pelonas. Aunque duela. Y yo entendí que no hablaba solo de una casa. Hablaba de su alma. De su cuerpo. De su historia. Volvimos a la pensión esa noche solo para dormir. Al día siguiente, Lidia nos ayudó a buscar un sitio. Un departamento pequeño, lejos de San Felipe, en otro barrio. Daniela firmó el contrato con manos temblorosas. Pero lo hizo. Con cada firma, con cada hoja, sentí que se reconstruía.
que recogía sus propios pedazos. Y yo, ahí estaba. No como salvadora, como testigo, como madre, como mujer que sabe lo que es reconstruirse en silencio. No dije nada más sobre Gerardo. Ya no hacía falta. El juicio vendría. Las pruebas estaban. Pero lo que más importaba ahora era la libertad. Ese espacio nuevo. Esa posibilidad de empezar sin veneno, sin mentiras, sin monstruos disfrazados de esposos. Porque al final, lo más poderoso que nos quedó fue la verdad. Nunca me imaginé entrando a una sala de juicio. Mucho menos por algo así. Yo siempre fui una mujer sencilla. De casa, de café con pan por las tardes, de misa los domingos. Jamás pensé que un día estaría sentada frente a un juez, con un abogado al lado y con mi hija llorando bajito a 2 sillas de distancia. Pero ahí estábamos. Yo, Leonor Ramírez de Toledo, 70 años, vestida con la ropa más seria que tenía, enfrentando a un hombre que una vez me llamó suegra adorada mientras me servía sopa. Y que ahora estaba esposado, con la mirada baja, como si no fuera capaz de sostener lo que él mismo construyó. El juicio comenzó con formalidades que me parecían sacadas de una película. Testimonios, pruebas, declaraciones. Todo se leía en voz alta. Mis palabras estaban en documentos. Mis lágrimas, convertidas en párrafos legales. Pero lo más duro fue escucharlo a él. Su abogado alegó que Gerardo sufría de episodios de ansiedad, que no estaba en pleno uso de razón, que todo fue una mala interpretación de frases sacadas de contexto. Quise reír. Pero lo que sentí fue algo más amargo. ¿Ahora resulta que envenenar a alguien podía ser excusado con estrés? Cuando Daniela subió al estrado, todo se detuvo. Su voz temblaba, pero habló. Dijo la verdad sin adornos. Contó cómo lo amó, cómo confió, cómo descubrió el infierno en el que vivía sin darse cuenta. Mostró las capturas. Describió la noche en que revisó el celular. El silencio en la sala era denso, como si todos contuvieran la respiración. Y cuando terminó, el juez asintió con lentitud. Nadie aplaudió, pero se sintió como si lo hubieran hecho. Porque una mujer rompiendo el silencio siempre es un acto heroico. Yo no quise hablar demasiado. Solo dije lo justo. Que no estaba loca. Que no era una anciana confundida. Que lo que hice fue sobrevivir. Conté cómo me fui de la casa. Cómo junté las pruebas. Cómo una amiga, una pensión, una libreta y una corazonada me salvaron la vida. Y cuando terminé, respiré hondo. Porque esa fue mi forma de cerrar un ciclo. De devolverle al mundo una historia que casi se traga sola. El fiscal presentó la carta firmada por Elías T. como prueba clave. También mostró la conversación entre ambos, los movimientos bancarios, el video del paquete. Todo estaba ahí. Y sin embargo, la defensa insistía. Que no había acto consumado. Que nadie había muerto. Que era solo una intención. Me ardió el pecho. ¿Solo una intención? Como si planear la muerte de alguien no fuera suficiente. Como si el hecho de que yo esté viva fuera una casualidad, y no el resultado de haber escapado a tiempo. El juez pidió un receso. Nos dieron media hora para esperar el veredicto. Nosotras salimos al pasillo. Daniela se sentó con las manos juntas, orando en silencio. Yo caminé un poco. No podía estar quieta. Miraba a los lados, como si algo fuera a pasar. Pero nada pasaba. Solo el eco de mis pasos. Solo la espera. Solo el vacío antes de la caída, o del alivio. Al regresar a la sala, el juez tenía el rostro serio. Leyó los cargos, uno por uno. Y luego dijo que el fallo se anunciaría a la mañana siguiente. Otra espera. Otro nudo en la garganta. Pero no protestamos. Aceptamos. Porque sabíamos que el tiempo ya no era nuestro enemigo. Que lo importante era que finalmente alguien nos había escuchado. Esa noche volvimos al nuevo departamento. Daniela se quedó dormida en el sillón, con una manta en los pies. Yo la cubrí con cuidado. Fui a la cocina. Puse agua a calentar. Y mientras el vapor subía, pensé que, pase lo que pase mañana, ya no somos las mismas. Porque hay cosas que, una vez que se nombran, no pueden volver a guardarse en silencio. No dormí nada esa noche. Cada vez que cerraba los ojos,
Lo veía a él. No como era al principio, sonriente, atento, servicial, sino como lo descubrimos, manipulador, frío, calculador. Sentía que la oscuridad del cuarto no me dejaba respirar. Caminé en silencio por el departamento nuevo, con cuidado de no despertar a Daniela. Me serví un vaso de agua. Me miré en el espejo del baño. Y vi a una mujer cansada, sí, pero viva. Y eso ya era una victoria. Porque hace apenas unas semanas, no sabía si iba a lograrlo. Al día siguiente, llegamos temprano al juzgado. Lidia vino con nosotras. Se sentó en la última fila. Nos miró con esos ojos firmes de mujer que ha visto mucho. El juez entró puntual. No hubo rodeos. Empezó a leer el veredicto con voz grave. Gerardo Salinas Herrera, culpable de intento de homicidio calificado, fraude, falsificación de documentos y asociación ilícita. A Daniela se le cayeron las lágrimas sin que se le moviera un músculo. Yo apreté los puños. El juez continuó. Se lo condena a 12 años de prisión efectiva, sin derecho a fianza. 12 años. 12. Solo eso. No sé qué esperaba. ¿20? ¿30? ¿Cadena perpetua? No lo sé. Pero 12 me supo a poco. Como si el daño tuviera un valor medido. Como si lo que nos hizo pudiera calcularse en tiempo. Pero me quedé callada. No porque estuviera conforme, sino porque entendía algo en ese momento. La justicia legal y la justicia emocional nunca coinciden del todo. Una castiga. La otra, apenas intenta reparar. Gerardo no miró a nadie al salir. Iba escoltado por 2 guardias. Con el mismo rostro impasible de siempre. Daniela lo vio. No le gritó. No le dijo nada. Solo lo observó. Y cuando desapareció tras la puerta de seguridad, soltó un suspiro tan profundo que parecía de otro mundo. Ya está, dijo. Ahora sí, ya está. Yo la tomé del brazo. Y caminamos hacia la calle como si hubiéramos salido de un túnel. Un túnel largo, oscuro, pero con salida. Al salir, la prensa estaba esperando. Un reportero intentó acercarse. Lidia se interpuso. Nos subimos al coche sin dar declaraciones. No queríamos fama. No queríamos convertirnos en historia de periódico. Queríamos silencio, calma y sobre todo, volver a la vida. Aunque fuera paso a paso. Aunque doliera. Esa noche, me acosté temprano. Por primera vez, sentí que podía cerrar los ojos sin miedo. Que no tenía que escuchar cada crujido de la madera, cada sombra bajo la puerta. Daniela preparó la infusión. Me la sirvió en una taza nueva. Esta sí está limpia, dijo, con una sonrisa triste. Nos reímos un poco. Y ese poco, fue mucho. Porque era risa verdadera. Risa que no necesitaba permiso. Pensé en todas las mujeres que no llegaron a tiempo. En las que no pudieron hablar. En las que nadie creyó. Y supe que, aunque él solo recibiera 12 años, nosotras habíamos ganado algo más grande. Habíamos recuperado el derecho a vivir. Y eso no tiene condena que lo compense. ¿Y tú? ¿Crees que 12 años de cárcel son suficientes por intentar matar a alguien? ¿O la justicia se quedó corta? Después del juicio, Daniela decidió quedarse unos meses más en la ciudad. Volvió a su trabajo poco a poco, rodeada de compañeras que la miraban distinto. Algunas con compasión, otras con respeto. Y unas cuantas, con ese silencio incómodo que viene del miedo a preguntar. Yo, en cambio, sentí que mi ciclo allí había terminado. No por cobardía, sino porque necesitaba tierra nueva. Aire nuevo. Un lugar donde no me conocieran por lo que casi me pasa, sino por lo que aún soy. Así fue como llegué a Tepetongo. Fue Lidia quien lo encontró. Una casita blanca, de techo bajo y patio grande, en una calle sin nombre pero con muchas flores. Me la mostró por foto, y algo dentro de mí dijo, ahí. No tenía lujos. Ni los necesitaba. Una cocina pequeña, 2 cuartos, un baño con azulejos viejos y una ventana que dejaba pasar el sol de la mañana. Era suficiente. Era mío. Y después de todo lo vivido, eso ya era mucho. Firmé el alquiler con manos firmes. Lloré al recibir las llaves. No porque doliera,
sino porque sanar también duele. A su manera. Llegué con 3 cajas y una maleta. Todo lo demás lo dejé atrás. No quise traer recuerdos. Solo lo esencial, mi libreta, mis tazas, unas fotos de cuando Daniela era niña y un par de mantas que me tejí en la pensión. La primera noche dormí en un colchón en el piso, mirando el techo con esa mezcla rara de miedo y esperanza. No escuché pasos, ni sombras, ni voces. Solo el sonido del campo, del viento, de un perro lejano. Y ahí supe que estaba en paz. Por fin. Los días en Tepetongo son lentos. Y eso me encanta. Me levanto temprano, barro el patio, riego las plantas. Planto mis hierbas como hacía mi abuela. Hablo con las vecinas en la tienda. Me preguntan de dónde vengo, y solo digo, de una historia muy larga. Ellas no preguntan más. Tal vez porque entienden. O porque también cargan las suyas. A veces. Basta con eso. Con compartir el silencio. Con saber que no estás sola, aunque no digas todo. Una tarde, mientras limpiaba un viejo armario de madera, encontré algo inesperado. Una caja con papeles viejos, cartas sin nombre, y al fondo, una foto. Era una niña de cabello rizado, con un vestido azul, sonriendo con todos los dientes. Me costó unos segundos reconocerla. Pero era ella. Daniela. Una copia exacta de una imagen que yo misma tomé cuando tenía 7 años. ¿Cómo llegó ahí? No lo sé. Tal vez alguien vivió en esa casa antes que nosotras. Tal vez la vida se encarga de hacerte encontrar lo que necesitas, justo cuando lo necesitas. Sostuve esa foto entre las manos por largo rato. Sentí una punzada en el pecho. No de tristeza, de ternura. Porque ahí estaba mi hija, intacta. Antes de todo. Antes del miedo. Antes del monstruo. Esa imagen me recordó por qué luché. Por qué no me callé. Por qué, aun cuando todos dudaban, seguí buscando la verdad. Guardé la foto en un portarretratos. La puse sobre la mesa del comedor. Y desde ese día, me acompaña cada vez que sirvo mi té. Daniela me llama todos los días. A veces hablamos mucho. A veces solo nos saludamos y colgamos. Pero hay amor en su voz. Hay gratitud. Y sobre todo, hay paz. Me dice que está empezando terapia. Que está descubriendo partes de sí que nunca escuchó. Yo la escucho. La abrazo desde lejos. Le digo que está bien. Que no tiene que tener prisa. Porque sanar no es correr. Es quedarse. Y ella, por fin, está quedándose con ella misma. Hace sol esta tarde en Tepetongo. Un sol sereno, de esos que no hieren ni encandilan, sino que se posan sobre la piel como una caricia antigua, como si el cielo entendiera que algunas mujeres ya no necesitamos fuego, sino ternura. El patio está lleno de sombras largas, dibujadas por las bugambilias que trepan los muros como si buscaran historias para oír. El viento huele a menta fresca, a tierra húmeda, a tiempo que se detuvo. Estuve podando las hierbas esta mañana, con mis guantes viejos y la espalda recta, como quien no tiene apuro. Porque aquí, por fin, nadie me corre. Nadie me mira de reojo. Nadie me teme. Me siento en la mecedora que compré por 2 billetes arrugados en el tianguis del pueblo. No es nueva, pero suena como yo, cruje, pero aún aguanta. Sobre las piernas, una manta tejida por mí, punto por punto, mientras el alma sanaba sin que yo me diera cuenta. En las manos sostengo mi taza. Es la misma infusión de siempre. Manzanilla, anís, unas hojitas de toronjil que crecen junto al muro como si me reconocieran. Las corto con respeto, las dejo secar al sol, las guardo en frascos de vidrio. La diferencia, hoy, es otra. Hoy bebo sin miedo. Sin ese nudo en la garganta. Sin revisar el color contra la luz. Sin olfatear 2 veces con desconfianza. Hoy no hay veneno escondido entre los aromas. Hoy el peligro no me ronda la taza. Por primera vez en mucho, mucho tiempo, la infusión sabe a lo que debe saber, a casa. He aprendido a vivir otra vez. No como antes. No como madre ocupada ni como mujer que se dobla para agradar. Ahora vivo a mi ritmo. A mi forma. A mi edad. Sin pedir permiso. Sin justificar mi espacio. Nadie me interrumpe. Nadie me juzga. Nadie se siente incómodo si me río fuerte o si me quedo en silencio.
En este rincón del mundo, soy simplemente Leonor, la señora del jardín, la que regala esquejes de romero, la que siempre tiene té caliente y un pedacito de pan dulce para quien quiere escuchar, o solo sentarse. Las niñas del barrio vienen a verme por las tardes. Les enseño a tejer, a contar puntos, a tener paciencia. Me escuchan como si estuviera contando leyendas. No conocen mi historia. Y no necesitan conocerla. Algunas heridas se entierran en la tierra, bajo las macetas, y florecen en forma de albahaca y salvia. Cada mañana le doy gracias a esa parte de mí que decidió irse a tiempo, que no esperó a que el veneno hiciera su trabajo, que escuchó la voz interna que tantas veces callamos por miedo a parecer locas, exageradas, dramáticas. Esa vocecita que viene del vientre, del instinto, del cuerpo que sabe cuando algo no está bien. Esa voz me salvó. Y también me enseñó otra cosa, que envejecer no es desaparecer. Es reaparecer. Es volverse libre. Es dejar de pedir perdón por ocupar espacio. Por tener arrugas. Por levantar la voz. Por sobrevivir. Y yo, sobreviví. Daniela vendrá este fin de semana. Me escribió ayer. Me dijo que quiere pintar la cocina de verde claro. Traerá brochas, una radio vieja con boleros, y muchas ganas de reír. No hablamos de él. No lo mencionamos. No hace falta. Lo verdaderamente importante es que volvimos a mirarnos con amor. Que el hilo roto entre madre e hija ahora es nudo fuerte. Ella está cambiando. Yo la escucho. A veces la noto distinta. Más firme. Más suya. Me dice, gracias por no darte por vencida. Y yo sonrío bajito y le contesto siempre lo mismo. Eso, mi amor, no lo heredaste del aire. La carta de él, los papeles, las pruebas, están guardados. En una caja de cartón, bajo mi cama. No para olvidarlos, sino para que no me gobiernen. Son parte de mi historia, sí, pero no son mi historia entera. Ahora lo sé, porque también soy la mujer que sabe hacer pan de elote sin mirar la receta. La que canta mientras riega los tomates. La que ha aprendido a decir no sin culpa. La que se despierta temprano no por obligación, sino porque la vida le da curiosidad. Sirvo otra taza. El vapor sube como si danzara en el aire, suave, sin urgencia. Ya no se esconde. Ya no advierte. Solo flota. Lo observo. Cierro los ojos. Bebo despacio. Y siento como me abraza el calor desde dentro. Este sabor no es solo manzanilla. Es dignidad. Es renacimiento. Es paz. Es un poema servido en loza. Y mientras la luz de la tarde se desliza sobre las tejas del techo como caricia de despedida, me escucho a mí misma decir en voz muy baja, como quien reza, como quien celebra, este sabor es vida. Hoy viste como el silencio de una huida puede esconder un dolor profundo, y como un secreto en el celular puede cambiarlo todo. Pero esta no fue la única vez que una madre tuvo que irse en silencio tras descubrir una verdad que nadie imaginaba. Yo dejé aquí en la pantalla final un video donde vas a conocer otra historia, llena de secretos y decisiones difíciles, todo revelado en un diario oculto. Haz clic ahí y sigue con nosotros, porque entender estas historias también es aprender a protegerse. ¿Y tú? ¿Alguna vez tuviste que irte en silencio de un lugar donde solo querías quedarte para amar? Si alguna vez fuiste invisible en una casa que ayudaste a construir, si alguien te trató como un estorbo cuando solo querías cuidar, esta historia también es para ti. No estás sola por haber sentido miedo. No eres menos por haber confiado. Y si alguna vez tu hijo o tu hija no te creyó, eso no borra todos los años en que diste, criaste, preparaste, protegiste y amaste sin condiciones. Leonor se fue con el alma rota, pero también con la sabiduría de quien ya sostuvo a su familia en cada huracán. Y aunque tuvo que huir para salvar su vida, también tuvo el valor de reconstruirla. Así como ella, tú también puedes empezar de nuevo. No importa si tienes 50, 60 o 80 años. Todavía hay tardes para disfrutar un té tranquilo, hay abrazos que aún no diste y palabras que el mundo sigue necesitando escuchar de ti. A veces, la mayor fuerza está en quien decide marcharse sin hacer ruido, pero con la dignidad intacta. Te vemos, te creemos y te honramos. Y si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal. Porque aquí seguimos contando historias donde mujeres como tú
No solo sobreviven. Ellas florecen. Ellas vuelven a casa. Hoy viste cómo el silencio de una huida puede esconder un dolor profundo, y como un secreto en el celular puede cambiarlo todo. Pero esta no fue la única vez que una madre tuvo que irse en silencio tras descubrir una verdad que nadie imaginaba. Yo dejé aquí en la pantalla final un video donde vas a conocer otra historia, llena de secretos y decisiones difíciles, todo revelado en un diario oculto. Haz clic ahí y sigue con nosotros, porque entender estas historias también es aprender a protegerse. A vida ensina, mas nem sempre avisa. Suscríbete al canal y dale like al video para acompañar historias de mujeres fuertes, silenciosas y llenas de cicatrices que el tiempo no apagó. Porque detrás de cada mirada madura, hay segredos que todavía arden.